En otras oportunidades, acá en el noticiero de Renta 4, hemos hablado cómo la economía de nuestro país para los próximos años se proyecta que crezca en torno a 2% el próximo año, 2026 e incluso 2027. De hecho, el Banco Central señala que el crecimiento tendencial, es decir, de acuerdo a las características actuales, está en 1,8%. Esto en parte a que la productividad se ha estancado en Chile. Eso fue lo que confirmó la Comisión Nacional del Rubro en su último informe y es lo que desarrollaremos en este noticiero de Renta 4. Hecha la presentación, quiero saludar al secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Productividad, Rodrigo Crell, que nos va a explicar los detalles del informe de 2024. Rodrigo, gracias por estar con nosotros. Hola Nicolás, mucho gusto. A ver, el mensaje principal es que la economía de nuestro país en cuanto a su productividad sigue estancada. No es un término técnico, pero al menos es la visión que uno tiene, sobre todo luego del informe que ustedes entregaron. ¿Comparten esta visión? Así es, yo creo que el concepto estancado es el que resume cómo se está comportando la productividad en Chile desde hace ya casi 20 años. Nosotros miramos, nuestro periodo de análisis es desde el año 90 en adelante. Pensemos que en el primer quinquenio de los 90 la productividad crecía algo así como 3%, 3,2 para ser exacto, y esos son puros puntos de crecimiento. Es decir, esos 3,2 fueron pura contribución al crecimiento económico de esos años, y esa tasa de crecimiento anual promedio fue bajando digamos, en el tiempo hasta llegar a cero, e incluso levemente negativa a partir más o menos del año 2006 en adelante, y esa tendencia, la verdad, no ha cambiado. Y eso se ve para la economía como un todo, y uno puede también analizar a los distintos sectores. Eso es importante acá, porque la minería, que importa por supuesto mucho en la economía chilena, tiene un factor estructural que hace que baje la productividad. Por lo tanto, nosotros hacemos un análisis también de la economía no minera, excluyendo la minería, y eso tiene un poquito un mejor comportamiento levemente. Es decir, se ve una tasa de crecimiento de la productividad que se desacelera, que sigue siendo positiva, pero cada vez menor si uno excluye la minería, que tiene este tema de la ley del mineral, ¿cierto? Que a veces uno escucha a la gente experta en el área y que, entre comillas, castiga la productividad. Pero ese es el panorama, es cierto, la productividad finalmente está desacelerada o estancada desde hace casi ya 20 años. Seguramente en los trabajos de cada uno tiene una forma de medir la productividad bastante menos científica, quizás con algunas mediciones, pero un poco en una evaluación personal. En términos técnicos, pero para explicarlo en simple, ¿cómo se mide la productividad de un país? Sí, esto es súper importante. La productividad a nivel de país, uno la mide a partir de tres variables fundamentales y calcula la productividad como un residuo, como una estimación a partir de esas tres. Uno primero mira cuánto creció el trabajo, es decir, las horas efectivamente trabajadas durante el año, ¿ya? Y eso, por supuesto, implica un cierto nivel de crecimiento, ¿cierto? Creció el empleo en X, eso implica un efecto sobre el crecimiento. Por otra parte, uno mira el capital, cómo creció el capital, y eso también debiera llevarnos a crecer más. Y después uno eso lo contrasta con cuánto creció efectivamente el PIB, que para el año 2024 se estima que va a ser, que fue, pero todavía no tenemos la cifra oficial, 2,3%. Entonces uno dice cuánto habría crecido la economía solo por efecto más trabajo y efecto más capital, lo contrasta, lo resta con lo que efectivamente creció el PIB, y la diferencia se atribuye a productividad. Es decir, usamos más trabajo, más capital, por un lado, pero los usamos mejor, los usamos de manera más eficiente, más inspirada, y esa diferencia es lo que llamamos nosotros productividad total de los factores, para ser súper técnico. Y esa medida entonces se calcula como esta diferencia, como este residuo, esta parte no observada, que es como la magia de usar mejor el capital y el trabajo. Entonces, para Chile, el año 2024, el PIB creció, estimamos 2,3%. Las horas trabajadas también crecieron en total las horas trabajadas, creció el número de ocupados,
más que lo que cayeron las horas promedio por ocupado por trabajador o trabajadora. Recordemos que estamos implementando la ley, ¿cierto?, de la reducción de la jornada máxima, etcétera. Y por otro lado, creció también el capital, porque tenemos una inversión que está creciendo más lento, pero es una inversión positiva. Y por lo tanto, esta diferencia que debería haber entre estas dos componentes, capital y trabajo, uso de factores y el crecimiento, fue este año nula. Tenemos un crecimiento que estimamos en un rango entre menos 0,2 y 0,1%. Es decir, básicamente nada. La productividad no cambió del año 2004 versus el año 2024 versus 2023. Rodrigo, si estamos trabajando más horas en Chile, el PIB del país está prácticamente en 2%, uno puede entonces decir que es la inversión el factor principal que explica la nula, mínima caída o leve crecimiento de la productividad en estos momentos. Yo creo que tienes razón. Lo que está pasando en Chile, uno de los fenómenos que está ocurriendo como de largo plazo en Chile, es que el crecimiento, que ha sido bastante magro, ¿cierto? Tenemos un crecimiento, tú lo decías recién, tendencial, bastante pobre, que ha ido a la baja progresivamente. Eso se debe a que estamos en Chile volando. Si fuéramos un avión, estamos volando, en vez de con 3 motores que tiene este avión, supuestamente con 2. Y se nos apagó el principal, de hecho. El principal motor de crecimiento es la productividad. Y estamos siendo impulsados por el capital, o sea, inversión y trabajo. Si uno mira lo que está pasando en los últimos 20 años, el crecimiento en Chile ha sido principalmente explicado por contar con más capital, ¿ya? Ese es el motor que está principalmente funcionando. Contar con más trabajo no es tanta gracia, porque nos importa el PIB per cápita, ¿cierto? Entonces, finalmente, lo que nos está sosteniendo es el capital, que por sí solo no te permite crecer de manera sostenida en el tiempo. Invertir, eso finalmente llega o topa con lo que los economistas llamamos los rendimientos decrecientes, finalmente. ¿Cierto? Cada nueva inversión rinde en promedio menos que las anteriores, porque ya hay fenómenos como que los mercados van madurando, ¿cierto? Cada vez los proyectos que quedan por hacer son marginalmente los menos rentables. Entonces, eso es lo que creo yo nos está a grandes rasgos ocurriendo. Estamos siendo impulsados por este motor que es la inversión, es el capital, pero que no es suficiente por sí sola para lo que queremos como país. Sí, quizás debería haber hecho yo mi pregunta más específica, si lo que nos está faltando es inversión en tecnología, inversión en procesos que hagan más productivo nuestro trabajo en el día a día, porque se ha hablado mucho del capital humano, de los estudios, que falta inversión ahí, pero también este otro tipo de inversión, si es que quizás también hay una explicación ahí. Absolutamente. La productividad depende de, bueno, múltiples factores. Uno de ellos, como bien dices tú, es el capital humano, la calidad, entre comillas, de la fuerza de trabajo, pero también bueno, los procesos, la tecnología. Finalmente, lo que nosotros capturamos en nuestra terminología como innovación, como investigación y desarrollo, básicamente es inversión, pero no simplemente en más de lo mismo, sino que es incorporación de tecnologías que permiten a las empresas dar un salto en productividad. Y eso puede ser, bueno, se puede obtener a veces copiando las mejores prácticas internacionales, o a veces expandiendo uno mismo la frontera del conocimiento. Eso es lo que en Chile algunas empresas hacen, pero hacemos relativamente poco en comparación con los países con los cuales aspiramos a compararnos, por ejemplo, dentro de la OCDE. Un dato: en Chile invertimos o gastamos algo así como por debajo del 0,4% del Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo. Ese porcentaje, bueno, a lo mejor la gente no le dice mucho, pero es muy bajo, ¿ya? En los países de la OCDE es por lo menos 1%, y los que tienen el mejor desempeño, incluso 4 o incluso 6% del PIB se destina a investigación y desarrollo. Entonces, te encuentro toda la razón. Nosotros como país estamos teniendo tasas de inversión a veces no tan bajas, pero el dónde y el qué, lo que se está haciendo, es a veces no tan productivo. Sí, también lo pensaba como
¿qué es lo que se puede hacer ahora mismo para cambiar este panorama de la productividad? Porque invertir en el capital humano, por supuesto que hay que hacerlo, pero toma más tiempo, toma años de estudio, quizás luego posgrados, entonces los resultados eventualmente se podrían ver de acá a 10 años más. Entonces, eventualmente, invertir más en capital, en investigación y desarrollo, en tecnología, para elevar la productividad per cápita y lo que uno puede hacer mejor en el día a día en nuestro trabajo puede ser una forma de mejorar la productividad en el corto plazo, pero obviamente que se mantenga por más tiempo. Eso es correcto. Lamentablemente la inversión en capital humano tiende a rendir con mucho más rezago. No toda, porque hay también, recordemos, capacitación de la continua, ¿cierto? Formación continua de la fuerza de trabajo, pero sí, la inversión en investigación y desarrollo tendería en algunos, también en general, a rendir más rápido. Pero tenemos otras cosas que hacer que sí pegan mueven la aguja en el corto plazo. ¿Ya? Y que son también buenas para el largo plazo, no son solamente cosas temporales. Por ejemplo, y es algo que la Comisión de Productividad ha puesto bastante acento, es en una mejora de nuestro esquema regulatorio. Parte de la productividad uno la puede ver como asignación óptima de los recursos a los lugares donde son más eficientes, más productivos. Y eso es lo que pasó en Chile desde la época de los 90, una masiva reasignación a empresas y sectores que eran más eficientes, que no estaban, entre comillas, explotados totalmente. Uno puede lograr algo parecido, aceitando bastante la maquinaria, el engranaje de la economía, que tiene ahora unas piedritas que no le permiten girar de la mejor manera. Y una de esas es el entramado regulatorio, que ha ido creciendo en el tiempo de manera bastante inorgánica y se evidencia, por ejemplo, en los permisos para invertir, ¿cierto? Cuando escuchamos que necesitamos plantas desaladoras, por ejemplo, ¿cierto? Pero obtener los permisos para empezar a construir una demora, no sé, 10 años en promedio. Eso es muchísimo y eso se debe a una regulación de nuevo que ha ido creciendo y que no es que sea innecesaria, sino que se ha ido construyendo de manera ineficiente. Rodrigo, entonces, lo que tú definas como mejorar los esquemas regulatorios en la discusión política del último tiempo es reducción de la permisología. Entonces, uno podría pensar que reduciendo la permisología, que se están desarrollando proyectos en el Congreso, tanto para los trámites sectoriales como del permiso del servicio de evaluación ambiental y del sistema de evaluación ambiental, irían entonces en la dirección de reducir la permisología y por ende, ojalá, mejorar la productividad en Chile. En parte estoy de acuerdo. La permisología no lo agota todo. El problema es un poco más general porque recordemos, la permisología, los permisos uno los necesita para empezar a operar, a empezar a invertir, a construir, etcétera. Pero después también hay regulación que puede implicar una carga importante en la operación de los negocios. Incluso ya una vez obtenidos los permisos, están dando, igual eso también puede generar grados de improductividad importantes. Pero otro punto que es importante destacar acá es que nosotros no proponemos reducir permisología. Yo entraré un poco más en el detalle porque lo que necesitamos nosotros es al mismo nivel de protección que le estamos dando, por ejemplo, al medio ambiente, a la seguridad y la vida de las personas, lo que sea que está protegiendo cada uno de los permisos, porque existen para algo. Es proteger lo mismo, pero lograrlo a un menor costo, hacerlo de manera más eficiente. Por ejemplo, si nos queremos asegurar que un permiso que entrega el servicio, el CENRA Geomin, el centro dedicado a los temas geológicos mineros, que está muy bien, existe por buenas razones, por ejemplo, para que no se caiga un relave encima de una ciudad, o sea, en el norte, eso no queremos eliminarlo, queremos que se entregue la misma protección o incluso mejor desde ese punto de vista, pero que nos demoremos menos. Y que, por ejemplo, cuando se entrega un permiso quede firme. Si se dijo que sí, bueno, que sea un sí definitivo. Si es un no, que sea un no temprano. Pero que no nos pasemos 5 años o 10 años pidiendo permisos para algo que se podría haber hecho mucho mejor antes. Yo creo que hay un proyecto de ley, ¿cierto?, de la ley marco para los permisos sectoriales que ataca exactamente ese problema, de no rebajar en ningún caso el estándar de protección, pero lograrlo de una forma más eficiente, más inteligente al final, y tenemos evidencia de que eso es posible. Rodrigo Creel, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Productividad, muchas gracias por estar con nosotros y explicando muy claramente por qué
¿Seguimos estancados en productividad en Chile? ¿Y cuáles son unas formas que podemos atacar ahora para mejorar estos índices? Que esté muy bien, gracias por estar con nosotros. Igualmente, encantado. ¿Cómo mejorar la productividad en Chile? Es el tema que elaboramos en este noticiero de Renta 4. Soy Nicolás Paut y los invito a que sigan con nosotros en una próxima oportunidad.